Bienvenidos a DW Deutsche Welle, bienvenidos a la entrevista de la semana. Yo soy Pia Castro, los saludamos desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. A partir del 21 del próximo enero de este año, las personas de nacionalidad venezolana sí requieren visa para viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. La decisión de México de exigir visa a los venezolanos para entrar al país pretende en estos momentos disminuir la migración hacia Estados Unidos, pero plantea también grandes preocupaciones sobre la libertad de tránsito y el peligro de que puedan recurrir a traficantes de personas. Por eso está con nosotros en esta entrevista de la semana, y aquí la ven, Lorena Vargas Hernández, de la organización Adiestramiento Legal, abogada de Derecho Internacional venezolana, radicada en México. Muchísimas gracias, Lorena, por atendernos. Un saludo a Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Cómo han recibido esta noticia los venezolanos con quien usted trabaja? Bueno, buenos días, Pía. Sobre todo, bueno, agradecida de poder estar con todos ustedes y con tu audiencia para poderlos informar acerca de todo esto. Bueno, fíjate, la noticia ha sido una gran preocupación para la comunidad venezolana, dado que la situación en Venezuela cada vez está un poco más complicada. Veían como opción México para poder emigrar, más que todo familias que ya están aquí radicadas, quieren traer a sus familiares por reunificación familiar y no lo hacían de la manera correcta, no por falta de información, sino que los traían por vía de turismo. Y bueno, esas personas están sumamente preocupadas porque un gasto de viajar a Caracas a sacar una visa en la embajada mexicana, donde no hay ningún tipo de información, donde las personas no están siendo atendidas, solamente les dan una dirección de correo electrónico, hay muy poca información. Entonces está reinando la incertidumbre entre la comunidad venezolana, tanto acá en México como en Venezuela. Entonces de verdad es preocupante la situación, no ha caído la noticia de manera muy placentera. Muchos cuestionan al gobierno de México por el hecho de pedir esta visa a los venezolanos, por el hecho de ser a los venezolanos, pero lo que las personas no saben y quizás la comunidad tiene que tener en cuenta es que México no solo pide visa a los venezolanos, desde hace tiempo, desde el mes de diciembre a brasileños le pide visa también para entrar, le pide visa a los ecuatorianos, hondureños, cubanos, en fin, no es solamente a los venezolanos, pero se visibiliza más la situación de Venezuela, dado que la diáspora venezolana va en aumento constante. Entonces por eso ha caído la situación bastante desagradable la noticia, pero debemos también poner en claro que México como país soberano puede declarar o instituir sus políticas migratorias para cuidar su soberanía, y bueno, eso no es criticable, eso es una cuestión que puede hacer cualquier país, pero bueno, la situación de Venezuela es bastante fuerte y ha pegado, la noticia ha pegado mucho, muy fuerte. Lorena, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito regular hacia un tercer país, lo cual se ha incrementado, y me gustaría comentarlo acá, en más del 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años anteriores. La exigencia de un visado frenará seguramente los intentos de viajar a México. ¿Qué crees tú? Sí, esta política del gobierno mexicano obedece a la presión de Estados Unidos para filtrar o poner un muro de contención para que los venezolanos no pasen a su frontera, porque están utilizando a México como paso, como trampolín para poder ir a la frontera norte de Estados Unidos o frontera sur. México comparte una gran extensión de frontera con Estados Unidos y bueno, se ha visto incrementado, como bien dices tú, el porcentaje de personas que están pasando, utilizan México y van a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues le dijo al gobierno mexicano, pues tienes que hacer algo para frenar un poco esta diáspora desmedida, sin límite, donde personas ingresan con la excusa del turismo y simplemente no vienen a turismo, sino que vienen a pasar frontera, apoyados por grupos que están, como dicen, fomentando ese paso ilegal por frontera, los que le dicen polleros o coyotes, que pasan a las personas por una gran cantidad de dólares. Y bueno, muchas veces esas personas son secuestradas, le quitan la vida, violadas, metidas al narcotráfico. Es preocupante la situación, de verdad. Entonces creo que esto obedece más a una política contentiva de esto.
Por eso quiero preguntar, porque se habla de que organizaciones migratorias hablan de que la migración venezolana ha sido un flujo relativamente ordenado. Te pregunto ahora tu experiencia. Si lo restringen, lo que va a pasar es exactamente lo contrario, que van a entrar irregularmente a México, como pasa en el caso de, como tú has dicho, los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños. ¿Es así? Sí, esto va a traer como consecuencia que las personas que venían excepcionalmente, que son bastantes, no son pocas, venían por la selva de Darién, van a querer incursionar en eso, en venirse por ese paso que es sumamente peligroso, sumamente una cuestión horrible, donde hay cadáveres en la zona, hay personas que se fracturan y simplemente estos coyotes los dejan a mitad de camino y son devorados por animales. O sea, es una situación bastante preocupante y creo que, como bien dices tú, o sea, esto va a ser el efecto contrario, o sea, va a fomentar una migración más desordenada, por pasos no habilitados, por fronteras terrestres hasta llegar a Tapachula, que sería la frontera por donde ellos llegan cuando vienen vía terrestre. Entonces, creo que hay que revisar bien esta situación y creo que llevar información a las personas. La única vía de entrar a Estados Unidos no es el asilo político. Hay tantas vías para ingresar a Estados Unidos, hay tantas vías de emigrar legalmente. Lo que pasa es que el desconocimiento hace que la persona busque la vía más fácil y mágica y se vaya por fronteras. Pero yo hago mis live en mi Instagram, por cierto, y trato de informarlo que hay muchas otras opciones para migrar legalmente a Estados Unidos y no, ¿Cuál sería la opción, por ejemplo? ¿Cuál sería la opción, por ejemplo, que tú dices que hay otras formas de migrar a los Estados Unidos? ¿Qué les aconsejas tú a tu gente? Sí, fíjate, pueden pedir ahorita el MPP, la gente, que es el programa Quédate en México, un programa que originalmente fue promovido por el presidente Trump y que ahora el presidente Joe Biden estaba luchando por desactivarlo, pero nuevamente se activó. La gente lo ve con preocupación, pero es una medida que busca proteger de verdad, porque las personas son devueltas a México. Sé que devolverse a un refugio en México no es fácil, pero por lo menos le dan un número de trámite y van a un juicio, van a un proceso y luego les aprueban el asilo y entran legalmente, ya entran con permiso de trabajo y todo. Es una opción de pedirla antes de entrar, ¿ok? Hay la visa humanitaria, que se puede pedir perfectamente alegando problemas de salud o una cuestión humanitaria. Se puede pedir una visa de trabajo, una visa de, si la persona se va a casar allá, una visa de prometido, a una visa de inversionista. Ahorita, ayer publicaba en mis redes que los peruanos están emigrando a Estados Unidos van de turismo y luego de tener casi 6 meses hacen el canje de visa y la canjean a estudiante o a inversionista, cuando ya Estados Unidos bajó mucho el monto de inversión para poder establecer negocios en Estados Unidos a un cuarto del valor que tenían. Entonces hay muchas opciones de talento, personas que tienen talentos especiales, artistas, deportistas, estudiantes con un proyecto muy novedoso. Esos son personas que pueden ser beneficiadas con este tipo de visa. Entonces hay muchas opciones que la gente no conoce y se va invirtiendo miles de dólares, hasta $20,000, porque un coyote lo pase y no piensan en invertir. Pueden venir a invertir a México, por ejemplo, es una opción que les damos. Inviertan en México, abran una empresa que se abre con $2,000 y puedes traer venezolanos a México legalmente con visa de trabajo, y tú, al tener una inversión en México, puedes optar una visa de turismo americana, que puedes luego cambiar también estatus. Entonces la gente desconoce y todos se van por la vía de frontera. Entonces tenemos que tener conocimiento de esas. Perdón que te interrumpa, lo que quiero saber yo ahora es que, por ejemplo, Venezuela es un país que tiene problemas para expedir documentos oficiales como pasaportes o cédulas de identidad. La exigencia del visado por parte de México a los venezolanos no es una prohibición de entrada de facto. Bueno, sí, definitivamente que adquirir los requisitos que ahorita están solicitando para la visa es un pasaporte vigente, que tenga 6 meses de vigencia como mínimo, que puedan comprobar solvencia económica, que puedan comprobar que tienen algunas propiedades o acciones en empresas en Venezuela, y eso es cuesta arriba, porque Venezuela, primero, ya la gente no tiene cuentas bancarias ni ahorra,
porque simplemente el bolívar desapareció como moneda de curso legal y se maneja el dólar en efectivo. Entonces las personas no tienen cómo demostrar un movimiento bancario. Muchas personas han vendido sus inmuebles por necesidad, no tienen nada a su nombre, y menos empresas, porque ¿quién quiere invertir en un país que no ofrece seguridad jurídica de ningún tipo? Entonces, bien dices tú, es una prohibición de facto, es casi que imposible obtener esos documentos y muy pocas personas lo van a poder hacer. Entonces, viajar a Caracas, quedarse en Caracas, esperar que les den la visa y todas estas cosas van a hacer que, claro, el flujo migratorio baje, caiga drásticamente por vía aérea, pero se va a incrementar el paso por frontera no habilitada como la selva del Darién. Entonces sí es una prohibición de facto definitivamente y creo que el gobierno venezolano lo sabe, está de acuerdo totalmente con eso porque ellos quieren tener al venezolano encerrado allá pues para que viva las penurias que está viviendo sin otro remedio. O sea que el trabajo en conjunto entre México y Venezuela es existente. ¿Cómo es tu experiencia? Sí, definitivamente sí, eso es algo evidente. El presidente de acá, bueno, tiene lazos muy estrechos con el presidente Maduro y bueno, definitivamente el gobierno venezolano no se ha pronunciado, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni en contra de la imposición de la visa. Esto quiere decir que si ha callado, ha otorgado, o sea, está de acuerdo con la imposición de la visa. Claro que tampoco puede criticar la imposición de visas por parte del gobierno mexicano, porque como son soberanos y entre países soberanos, eso sería una intromisión en su política interior, el gobierno venezolano no puede criticar. Pero muchas veces se ha hecho voz crítica de otros gobiernos por algunas otras cosas y aquí en este momento no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento. En 2021, el año pasado, México registró al menos 123.000 solicitudes de asilo, un aumento del 300% en comparación con las peticiones del año anterior, según registros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocido como COMAR. Venezuela ha encabezado en años pasados la lista de países de donde previene la mayor cantidad de solicitantes. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? ¿Cuántas son las cifras de venezolanos que llegan a México, se quedan y cómo son tratados? Bueno, mira, sí, definitivamente el incremento ha sido exponencial. Cuando yo ingresé acá, se tramitaban 10.000 solicitudes de asilo al año, de refugio, pues, de la figura del refugio, porque aquí se maneja más la figura del refugio. Hoy en día tienen 170.000 trámites pendientes por aprobación. O sea que yo creo que el 80% se ha incrementado la migración a México y ha colapsado. Comar está colapsada de trámites al punto que al día de ayer los haitianos protagonizaron una escena de protesta frente a las instalaciones de Comar por el atraso de sus trámites en la aprobación de su visa por razón humanitaria para poder estar en un estatus legal en México. Entonces, ha sido exponencial. El crecimiento ha sido muchísimo, muchísimo. De verdad que lo he visto yo con mis propios ojos y mi propia experiencia. Pues cuando yo llegué, un trámite podía durar en aprobación máxima 6 meses, con visa de residente permanente total, ¿no? Pero hoy en día, pues las personas para tener temporal como razones humanitarias tarda más, hasta un año. Entonces es bastante el retraso. Lorena, pero para dejar en claro esta situación, en definitiva, el ingreso a México está sujeto a la decisión de las autoridades migratorias en el puerto de entrada, ¿verdad? Totalmente. Sí, porque el poder discrecional que tienen las autoridades mexicanas es muy amplio y cuando hablamos de poder discrecional hablamos de la subjetividad que tiene el funcionario migratorio para que aunque una persona sea portadora de una visa de turismo puede devolverlo y eso es lo que las personas tienen que saber, que el poder discrecional es amplio y que aún teniendo usted una visa y el funcionario migratorio dice o intuye que usted no viene a turismo sino por ejemplo a buscar trabajo en México o a quedarse en México, puede ser devuelto. ¿Por qué? Porque ellos hacen una serie de preguntas, una serie de revisiones y si de eso les da a ellos que la persona no viene a turismo, puede ser devuelta. Entonces las personas creen que ya es garantía de poder ingresar a México con visa y no va a ser así. Hay que tener muy presente eso. Lorena Vargas, lo tenemos presente. Muchísimas gracias por este análisis aquí en Deutsche Welle. Muchísimas gracias por traer claridad sobre la situación de los venezolanos en México y cómo será el futuro a partir de ahora que necesitan este visado. Experta, la escuchábamos en Derecho Internacional, venezolana que vive en México. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pía, encantada y bueno, a la orden por acá.